momento. Sentí realmente que estaba lanzando esa flecha con todas mis fuerzas y que él me estaba acompañando en ese viaje. Y así es como estamos unidos. No importan todas las infinitas contingencias humanas, todo el agua que corre en el río de la vida. Para mí esos momentos y otros me recuerdan que estamos unidos para siempre, que tenemos la ilusión de estar encerrados en la materia física y eso nos hace creer que por el momento nos separamos. Él está con nosotros, siempre va a estar con nosotros. Por ello le doy gracias al señor Jorge por su vida ofrendada incondicionalmente a CAF, por su compromiso con todos nosotros por la eternidad. Y le doy gracias a la Divina Madre por gozar de este don de unión. Ruego para que su alma esté descansando en paz en la presencia de la Divina Madre y rodeado de tantos compañeros y amigos espirituales que lo precedieron. Y me gusta especialmente imaginarlo en compañía de nuestro amado don Santiago, a quien todos amamos, pero por quien el señor Jorge tenía un amor y una veneración inmensurable. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, querida maestra, y por brindar esas experiencias, ¿no?, que usted ha tenido con el señor Jorge. Muchas gracias. Bueno, seguimos, ¿no?, con el programa y ahora vamos a asistir un video que se preparó sobre un poco sobre la vida del señor Jorge y la expansión de CAF también. Bueno, estamos al video, por favor.
qué obra, ¿no? Que ha producido el señor Jorge. Seguramente sigue produciendo, ¿no? Bueno, a continuación vamos a recibir un mensaje que nos llegó desde el caballero maestre tercer, señor José Luis Kucherauer, y que lo va a leer la dama maestra secretaria Geraldina González. Geraldina, Geraldina no está. Sí, estoy. Muchas Ah, gracias, bueno, Sergio. la encuentro. Gracias, Geraldina. Aquí estoy. El mensaje se llama Más allá y lo leo. Llegó el día de la despedida de un hombre fuerte, de carácter, de una vida de ofrenda incondicional al servicio de las almas. Nos despedimos de su presencia física, pero su espíritu seguirá acompañando. Más allá, siempre más allá. La mirada de nuestro muy querido señor Jorge se proyectaba hacia nuevos horizontes, buscando sin cesar cómo expandir la obra de Kaf. Viajero incansable, recorrió un territorio tras otro en procura del lugar adecuado para fundar nuevas tablas y para iniciar comunidad. Con esto, una gran responsabilidad recayó sobre sus hombros porque sabía que iniciar algo es solo una parte. Mantener y sostener lo creado a través del tiempo no es tarea fácil, y en eso se empeñó durante gran parte de su vida. ¿Y cómo no sentir un profundo reconocimiento y agradecimiento por la dedicación con que trabajó para dejar asentadas en orden y claridad las bases de la doctrina de Kaf, el principio legado de Don Santiago? Siempre admiré a esos grandes genios de la música clásica que escribieron a la luz de una vela mortecina sus maravillosas obras. Sospecho que no muy diferente fue la condición con que contaba el señor Jorge en los principios, para generar todos los cursos de enseñanza que nos dejó. Una vieja maquinita de escribir, una mesa y una silla. Era todo con lo que contaba para su diligente trabajo hasta altas horas de la noche. 40 años de total consagración a la obra seguramente significaron muchos logros y alegrías, pero sin duda también muchos dolores y tristezas. Todo fue puesto a los pies de la Divina Madre. Hoy le pedimos a ella que lo cobije en su corazón. José Luis Kucherauer, 9 de julio de 2023. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Muchas gracias, señor José Luis, por este mensaje, recordando la labor del señor Jorge y el coraje, ¿no?, que ha tenido. Muy bien. Bueno, siguiendo con el programa, ahora invitamos a nuestro querido caballero maestre Damián Femenías, que nos va a dar sus recuerdos sobre el señor Jorge. Querido Damián, por favor, adelante. Bueno, Damián, por favor, su mensaje. Cómo no, gracias. Bueno, han pasado muy pocos días desde la partida de nuestro querido señor Jorge de este mundo físico. No obstante, por su ofrenda de vida, su enseñanza, su orientación espiritual, especialmente su coherencia a lo largo de toda la vida donde lo hemos conocido, nos hace sentir que él fue, es y será en nuestra historia, en la historia de Kaf, un ser especial, como lo estamos sintiendo ahora, un maestro que estaba destinado a realizar la obra que nos ofrendó. Ya se ha hablado mucho durante su gestión, que fue el artífice de la expansión de Kaf y también del desarrollo de la doctrina de Kaf. Como decía don Santiago, el señor Jorge tiene la doctrina pura de Kaf.
En el periodo de su conducción se produjo un verdadero salto cualitativo, un punto de inflexión en el funcionamiento espiritual de CAF, es decir, en la manera en cómo nosotros, los hijos, interpretamos el mensaje de la renuncia, que lo expandió él, y en la manera de plasmarlo en vida. Al señor Jorge, quien orientó esta transformación, le llevó varios años realizarla, tal vez hasta fines del siglo pasado. CAF por los años 70, 60, 70, funcionaba como una orden esotérica. Era mencionada como la Sagrada Orden de los Caballeros Americanos del Fuego. El funcionamiento era con la rigurosidad que caracterizaba esas órdenes, la manera en que se ejercía la autoridad por parte de nosotros, los ordenados, el cumplimiento, las obligaciones, la obediencia, el silencio, tenía un carácter riguroso. Además, no había mujeres ordenadas, y quienes conducían las tablas eran varones y mencionados como superiores. Era el superior de la tabla. No es esto una crítica, este era un funcionamiento coherente con el contexto y cultura de esa época. Estamos hablando de hace más de medio siglo. El señor Jorge había comenzado a alentar la participación de la mujer como ordenada desde hacía varios años, y con paciencia lo trataba en sus conversaciones en cada asamblea y pedía que ese tema se tratara luego con los hijos, en los banquetes de plenilunio de todas las tablas. Así continuó año tras año, hasta la asamblea de 1986 en Embalse. Condujo esa asamblea dispuesto a no interrumpir la misma hasta que se aprobara la ordenación de la mujer. Sucesivamente se hicieron varias votaciones en las que el número de aquellos que pensaban que todavía no era el momento adecuado para que la mujer se ordenara iba disminuyendo. En la penúltima votación solo quedaban 5 votos que se oponían al cambio. Recuerdo cómo el señor Jorge, físicamente pequeño como era, se incorporó en el frente de la asamblea desde donde la estaba dirigiendo. Se lo veía inmenso, claramente dispuesto a no dejarnos ir hasta que se resolviera el tema. A continuación, en esa última votación, después de que él se había incorporado y en cierta manera nos había dado algún mensaje corporal, se aprobó por unanimidad la ordenación de las mujeres. Al año siguiente, en 1987, las mujeres comenzaron a ordenarse. En 1992, el señor Jorge constituye por primera vez el grupo de damas maestres de la tabla madre de CAF. En los diálogos informales que durante todos esos largos años mantuvimos con el señor Jorge y que teníamos en la asamblea y en su visita, aparecieron temas orientados a desestructurar nuestra manera de funcionar como, entre comillas, superiores frente a las tablas. Temas como tendencia a dogmatizar, el autoritarismo. Él nos decía, no es señalar, leer, dar libros lo que creemos que nos va a cambiar. Esto es una ilusión. Es lo vivido lo que otorga valor a lo que se dice y se enseña. También nos decía, el concepto o creencia de que CAF como institución, como cuerpo, es lo que otorga realización, está asociado con el paternalismo y el autoritarismo. Nos habló sobre funcionar sin rigor, sobre el abuso de poder, el dogmatismo, sobre el prototipo del hijo, generalizado como una desviación en oposición a lo que es la diversidad. En el 1999, el señor Jorge presenta un nuevo reglamento que es aprobado por la Asamblea con numerosos cambios que respondían a ese salto cualitativo que vivió CAF en la gestión del señor Jorge. En el año 2003, el señor Jorge me invitó a acompañarlo a visitar las tablas de Europa. En una reunión que tuvimos con ordenados le plantearon, entre otros temas, una inquietud respecto al carácter vitalicio del cargo de caballero gran maestre. De regreso en la Asamblea de 2004, informó la decisión de retirarse de su cargo y la de convocar a elección de caballero gran maestre o dama gran maestre
para la Asamblea de 2005. Recuerdo muchos cómo nos pusimos a llorar en esa Asamblea de 2004. Su espíritu, su vocación de renuncia, siempre le hicieron vivir el fluir del devenir como un mensaje y diálogo con la Divina Madre. Estimo que así el señor Jorge había interpretado aquella reunión con esos ordenados de Europa. Una vez elegido en la Asamblea de 2005 el Caballero Maestre III, señor José Luis Kucherauer, y reunidos los nuevos miembros de la tabla madre de CAF, me tocó como secretario ubicar a cada uno de los miembros en el lugar que le correspondía, de acuerdo con su función de número y tal como lo había dispuesto el señor José Luis. Señalé al Caballero Maestre II, el señor Jorge, que su lugar era a la derecha del Caballero Maestre III, y luego, después de él, el resto de los miembros. Luego de ubicados a todos los miembros de la tabla madre, el señor Jorge pidió permiso y se corrió para ubicarse a continuación del último lugar. Querido señor Jorge, lo queremos, le agradecemos todo lo que nos ha dado y pronto nos encontraremos. Gracias. Gracias, querido Daniel. Por favor, no se apure en encontrar al señor Jorge, ¿no? Por favor. Bueno, seguimos con nuestro planeamiento. Ahora vamos a recibir, ¿no? Sus recuerdos, sus experiencias con el señor Jorge, las damas Paulette Sink y Diana Espinosa. Por favor, Paulette. No veo a Paulette, pero ¿quieren que hable yo primero? Por favor, Diana. Bueno. ¿Cómo se puede resumir en unos pocos minutos de vida? Una vida como la de unos pocos minutos como ahora. Una vida como la del señor Jorge, de casi 94 años, y 42 de ellos como caballero gran maestre. A mi parecer, al final de la vida y cuando el cuerpo decae rápidamente, se ve el alma y el fruto de su esfuerzo espiritual. Tuve la gracia de estar entre las personas que acompañamos al señor Jorge hasta el momento de su muerte. De manera que les voy a compartir algo de lo que vi y lo que admiré de él. Les cuento acerca de su falta de miedo. Hasta ahora no he conocido a alguien sin miedo a la muerte. Habló de su muerte con toda naturalidad y al final estaba impaciente por morir. Nos decía con unos ojitos pícaros, tengo curiosidad de lo que hay más allá. Si bien a medida que su cuerpo iba declinando, nunca perdió dignidad. Hasta el final fue caballero gran maestre, con una gran fortaleza interior que yo admiré muchísimo. También vi una gran gratitud, bondad y aceptación hacia las personas. Personas que no eran de CAF, ¿no es cierto? No lo conocían como alguien de CAF. Como la señora del correo, el jardinero, los médicos, los enfermeros. Sin saber quién él era, lo querían muchísimo. Y no era porque él los trataba en ninguna forma diferente de con bondad y respeto. Le decían, Mr. Waxenberg, cuando lo veían. La señora que lo ayudaba nos decía, ¿me lo puedo llevar a mi casa? Creo que todos ellos recibían del señor Jorge su agradecimiento por lo que ellos hacían y su bondad y su aceptación sin juicios. Supo cuando era hora de terminar y cortar. Tenía todo terminado, todo en su lugar. Una semana antes de fallecer, con mucho esfuerzo terminó su último curso.
Y me dijo, ahora terminé. Y agregó con mucha humildad, está disponible, quienes lo quieran leer. Además, no se quejó. A veces, si le era difícil de respirar y lo mirábamos preocupadas, siempre pensando en nosotras. Hacía un chistecito o hacía así, con mucha dulzura. Un enfermero a quien le explicamos quién era el señor Jorge, le preguntó, usted que tiene 94 años, ¿qué me puede enseñar de su vida a mí que tengo, creo que tenía, no sé, 35? Y el señor Jorge le dijo, no se enoje. Él nos resumió el trabajo espiritual de esta manera. Tener buenos pensamientos y no enojarse. Podría seguir con la lista porque hay muchas cosas que hemos recibido de él y yo creo que en el futuro quizás nos vamos a ir dando cuenta más de todo lo que recibimos. Pero, para terminar, cuando le preguntamos qué epitafio quería que pusiéramos en la placa de su tumba, porque como ustedes ven, él habló de todo, de su muerte, como digo, con mucha naturalidad. Cuando le preguntamos, hizo un gesto, pero después nos miró y nos dijo, los quiero mucho. De manera que los dejo con esas palabras y ese cariño que el señor Jorge tenía por los hijos de hijas de K. Paulette, por favor. Bueno, la primera vez que conocí al señor Jorge, yo era aspirante. Tenía 22 años, era el año 73. Tuvimos una conversación, no era la única, pero él nos quería conocer, que personas que queríamos ingresar acá. Y yo me acuerdo, había llenado el formulario muy cuidadosamente, pensando en cada pregunta. Y para mí, yo pensaba que era como un examen que me estaban tomando, si mi ingreso iba a ser condicionado por lo que había dicho en el cuestionario. Pero hablamos y era evidente que no había visto mi cuestionario y en un momento me preguntó, ¿quiere ingresar acá? Y yo le dije que sí. Y me dijo, bueno, tiene mi permiso. En esos días solamente el cabildo maestro aprobaba los ingresos. Y era mi primera lección, creo, en CAF. Y era que yo no sentí que me necesita calificaciones, no habían requisitos, solamente el sincero deseo de desenvolverme espiritualmente. Y era una, no sé, una experiencia única que había tenido hasta ese momento. Bueno, en ese primer encuentro no podía saber que iba a estar muy cerca de él durante los siguientes 50 años y con tantas oportunidades de aprender de él, de sus palabras, pero especialmente su ejemplo de vida. No sé si el señor Jorge fue un gran iniciado. Lo que sí sé es que era un creíble ser humano, un ser humano muy especial. Era muy sabio, muy inteligente, disciplinado, bondadoso, con un gran sentido de humor y un gran sentido común. Pero de todas sus cualidades, lo que sobresale para mí es su amor incondicional. Lo sentí a través de todos esos años. Diana nos contó ejemplos que otras personas que lo percibí en él. Y ese amor me ha sostenido, me sigue sosteniendo y me da una aspiración que yo trato de
de seguir, de amar como el señor Jorge nos amaba a nosotros. Muchas gracias. Gracias Diana, gracias Paulette. Bueno, yo estoy seguro que todos nosotros, hijos y hijas de CAF, estamos muy agradecidos a las hijas y a los hijos que cuidaron al señor Jorge directamente en esos últimos momentos, ¿no? de su vida física. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a asistir también a un video que nos envió el caballero Leonardo Rubens Jaqueta, de Brasil. Y caballero Rubens es uno de los primeros hijos de Brasil, ¿no? Y tiene algunos recuerdos. Y tiene dos características interesantes. Ha nacido en el mismo año que ha nacido el señor Jorge. Y la fecha y mes que ha nacido don Santiago. Entonces, muy interesantes, ¿no? Y bueno, vamos a asistir a un video muy rápido, muy cortito, de algunos recuerdos del señor Jorge. A gente quer saber como o senhor conheceu o cavaleiro Jorge Waxenberg. Eu vou me lembrar. A primeira vez, como é que foi? O senhor já comentaram uma vez que ele veio fazer uma viagem aqui, queria conhecer o Rio de Janeiro. Então, quando o senhor conheceu o cavaleiro Jorge Waxenberg, ele veio com a esposa do seu Santiago. Para passear com ela, distraí-la. Para conhecer o Brasil, conhecer o CAF no Brasil. Ele não conhecia. Não é bem conhecer CAF, era para distrair, né? E por que procurou o senhor? Porque eu acho que eu era o responsável aqui no Brasil, né? E era o começo de CAF, né? Era o comecinho, né? Aí foram para... O que fizeram? Fomos até o Rio de Janeiro, passeamos, esquecemos de ir no Pão de Açúcar, no Corcovado, só fomos a Niterói. Mas conheceram, tinha já a obra de CAF lá? O Aldir já estava lá. Quando eu me lembro até hoje, essa senhora é a esposa de Dom Santiago. O Aldir parecia uma reta, viu? E se esticou tanto. Ficou emocionado. Ficou emocionado. Aí passaram o dia lá. Eu não tinha dinheiro, o Aldir não tinha dinheiro. E o seu Jorge não tinha dinheiro. Foram comer alguma coisinha na praia. Coisa simples. E o senhor tinha comentado uma vez, não sei se foi dessa vez, quando ele passou no MASP, ficou admirado com o MASP. Foi ele? Quando ele chegou aqui pela primeira vez, ele disse como é que ele foi, me lembro até hoje. Que vão enorme, que vão lindo. O vão, né? Porque é realmente algo notável, viu? É porque ele é engenheiro, as vigas ficam escondidas, né? Ele é engenheiro. E eu falei, senhor Jorge foi uma mulher, se me lembrar. E Lina Bobardi? Lina Bobardi. Poxa vida, hein? Mas ele ficou encantado com o vão, viu? Eu fui até um bobão. Eu devia ter deixado ele olhar vagar. Mais tempo, Vira um brinde ao cavaleiro grande mestre, segundo o senhor Jorge Waxenberg. Até sempre, senhor Jorge. Obrigado, gracias. Ya iba a hablar en portugués. Muchas gracias, señor Rubens, por el homenaje en vivo al señor Jorge, ¿no? Bueno, y seguimos. Ahora también vamos a asistir a un video sobre una línea de tiempo, ¿no? De la fundación de las comunidades, ¿no? que tuvo directamente, por supuesto, la participación del señor Jorge.
Bueno, cuánto ha volado el señor Jorge, ¿no? Con su avioneta. Bueno, ahora invitamos a participar con nosotros a las damas Esther y Judith Waxenberg. Por favor, Esther, Judith. Acá estamos, señor. Acá Bueno, adelante. Buenas tardes a todos, Eres- queridos compañeros de camino, amigos. La vida que nos tocó, tal vez ustedes piensen que fue diferente de la de ustedes, pero no fue tan diferente porque Él quiso que así fuese. Yo conocí al señor Jorge un mes después de mi casamiento con su hermano Roberto. Y desde ese momento fue el señor Jorge para mí, hasta su despedida cuando me mandó un email avisándome que ya no podía seguir vivo. Tuvo esa delicadeza de despedirse y hoy tengo en mi corazón un sentimiento profundo de agradecimiento por todo lo que nos hizo llegar a todos nosotros. Yo demoré varios años para ingresar en CAF. Y la primera enseñanza que tuve de él fue que me entregó como regalo el libro Gérmenes de Futuro del Hombre. Muchos sabrán de qué estoy hablando. Y lo primero que me dijo fue, léalo y después me cuenta. Me enseñó la ascética, que me sirve hasta el día de hoy. Yo pienso en el señor Jorge y veo un río que corre, que fluye, que no se detiene, que va al océano. Esa es su vida. Y todos nosotros lo acompañamos de alguna manera. Él fue nuestro compañero. Yo lo conocí hace más de 60 años. Era muy joven entonces. Y su alma siguió siendo joven siempre. Con ese cariño y ese hablar poco, diciendo mucho. Mi más profundo sentir es de agradecimiento por haber aprendido a construir una amistad de más de 60 años, sin familiaridad y con sincero sentimiento de amor y comprensión. Nunca vi en él un gesto siquiera de juzgarme, de avalearme. Me permitió ser libre siempre. En los encuentros que oportunamente nos visitó, que no fueron muchos, siempre estableció una distancia prudente, hablando solo en el momento presente y sin evocar el pasado, trayendo armonía y equilibrio a todos nosotros. Gracias, señor Jorge, hasta siempre. Muchas gracias. Quiero agradecer también a todos, todo lo que han hecho, también inclusive hoy, lo que han dicho también. Y contar así que mi recuerdo más significativo fue cuando él nos visitaba muy poco, estaba poco con nosotros, porque su tiempo, como ya han dicho, era muy valioso y realmente tenía mucho para hacer. Me preguntó si yo iba a ingresar acá y yo le dije que estaba buscando en caminos espirituales, que todavía no me había decidido. Y entonces él me dijo que mientras yo siguiera buscando donde no encontraría, era dentro de mí que iba a encontrarlo. Cuando me di cuenta de que en CAF iba a aprender a buscar adentro de mí, entonces me decidí ingresar, pero libremente. No fue él que me mandó a hacer nada. O sea, era la manera delicada de él siempre de orientar sin obligar. Para mí fue un ejemplo de coherencia. Nos brindó
aprendizajes. Él decía que la renuncia es enseñar a morir, y él realmente lo vivió hasta el final. Nos escribió una carta de despedida, y bueno, como ya dijo Diana, realmente nos dejó esa experiencia de que hay que vivir hasta el final como con ese ideal, ¿no? Bueno, yo lo quiero entrañablemente, aunque me emociono y no me sale mucho lo que tengo que decir, pero le agradezco a todo lo que nos dejó, nos ha brindado tanto con su vida. Lo que él escribió es ejemplo de su vida y de la vida de los hijos que lo acompañaron, que fueron su verdadera familia. Bueno, muchas gracias. Era eso. Gracias, gracias Judith, gracias Esther por compartir estos momentos tan especiales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, siguiendo, invitamos al caballero maestre Sergio Farber y a la dama maestre Débora para compartir con nosotros sus experiencias. Es un verdadero privilegio para mí el participar de este homenaje a nuestro querido caballero Gran Maestre Segundo, quien respetuosamente y con todo cariño llamábamos Señor Jorge. De todos los cambios, ideas, enseñanzas y libros que marcaron sin duda indeleblemente sus 42 años como caballero Gran Maestre, me referiré brevemente a las primeras experiencias en la expansión de CAF en el oeste de Estados Unidos, que con mi esposa, Débora, vivimos con el señor Jorge. Él fue quien hizo realidad lo que don Santiago nos pedía en su último mensaje de 1962, que así decía: hijos de la madre, haced que CAF se expanda por toda la tierra, en todo el universo. Al completar nuestros doctorados en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, consultamos con el señor Jorge la idea de viajar al exterior para hacer postdoctorados de unos 2 o 3 años. Él nos respondió que lo pensaría. Y así fue que ocurrió unos meses después la desastrosa, famosa noche de los bastones largos, que terminó con la clausura de nuestra facultad y de otras facultades de la Universidad de Buenos Aires. Y como consecuencia de todos estos hechos, el señor Jorge nos aconsejó buscar un lugar en Estados Unidos donde establecernos. Recibimos respuestas de universidades de Boston y en el norte y sur de California. Y siguiendo la orientación que nos dio, aceptamos la oferta de la Universidad de California en Santa Bárbara, que queda no muy lejos de Los Ángeles, y en menos de una semana completamos todos los trámites para viajar. Y en enero de 1967 llegamos a Estados Unidos como residentes permanentes, y unas pocas semanas después recibimos las llamadas Green Cards. Durante los 2 años de trabajo en Santa Bárbara, nos mantuvimos en contacto frecuente con el señor Jorge a través de sus visitas o por correspondencia. A fines de 1968, completados nuestros postdoctorados, nos mudamos a Monterey Park, que queda cerca de Los Ángeles, donde conseguí trabajo. El señor Jorge y el señor David Cocotó, quien lo acompañaba en sus viajes en el Aero Commander, no fue un avioncito, era un poco más grande que ese. Y recordemos que el señor Jorge era un excelente piloto, y ellos nos ayudaron con la mudanza desde Santa Bárbara a Monterey Park. Además, se quedaron viviendo por un tiempo en Monterey Park. El 3 de marzo de 1969, el señor Jorge fundó la Tabla de Solitarios de Los Ángeles, con nosotros 2 y una hija de Argentina que había venido a visitar a su familia.
De esta manera se estableció CAF en el oeste de Estados Unidos. Seguimos viajando con el señor Jorge por el sur y norte de California, buscando el lugar más adecuado para una comunidad. Y finalmente encontramos la casa en la ciudad de Montebello, cerca de Monterey Park, donde el señor Jorge fundó la primera comunidad de hijas en Estados Unidos, el 9 de marzo de 1969, con las damas ordenadas Joan Clark y Alicia Ramón. En 1971, el señor Jorge fundó la tabla de patrocinados de Los Ángeles. Un tiempo después, y volviendo de un viaje que hicimos a la ciudad de San Diego, como alguien dijo, el señor Jorge viajaba mucho, y nosotros podíamos acompañarlo cuando era posible, pasamos cerca de Wildomar, y el señor Jorge nos comentó que ese sería un lugar a considerar para una comunidad. Bueno, así fue. Al día siguiente retornó a Wildomar con las señoritas Joan y Alicia, y tiempo después compró el terreno donde la comunidad de hijas está actualmente ubicada. El señor Jorge nos brindó siempre a Débora y a mí el apoyo y orientación que necesitábamos. Y por todo eso y mucho, pero mucho más, estamos eternamente agradecidos. Para finalizar, voy a leer el último párrafo del mensaje de plenilunio que el señor Jorge dio en mayo del 2004. Así decía: renunciamos para liberarnos, para amar sin atar, para participar sin pedir, para desarrollar una noción de ser no constreñida a límites prefijados, para expandir nuestra conciencia hacia la unión con Dios, tal como lo divino se revela en nosotros. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Sergio. Y gracias por recordar este mensaje del señor Jorge. Bueno, siguiendo, ¿no? Invitamos ahora a la dama maestra Jean Weller, también de la comunidad de Wildomar, que nos va a brindar su mensaje, sus recuerdos con el señor Jorge. Jean, por favor. Hello, my companions. I met Senor Jorge probably in 1970. I saw him on many occasions, but we never talked a whole lot. But I was always connected with him and felt he was to me. Conocí al señor Jorge probablemente en 1970. Lo vi en muchas ocasiones, pero nunca hablamos mucho. Siempre estuve conectada con él y sentí que él también lo estaba conmigo. In all that time, I saw how he continuously offered all of himself to what faced him, acting with love, openness, intelligence, and kindness. I never heard him talk critically of anyone or blame anyone. He didn't talk about himself or complain, but he gave each person what they needed to grow and offer, all while guiding CAF and developing CAF. I would say, to synthesize his example of how to live in all the phases of life, give everything and let go. En todo ese tiempo vi cómo él continuamente ofrendaba todo su ser a lo que enfrentaba, actuando con amor, apertura, inteligencia y amabilidad. Nunca lo escuché hablar críticamente de nadie ni culpar a nadie. No habló de sí mismo ni se quejó. Le dio a cada persona lo que necesitaba para crecer y ofrendar, mientras al mismo tiempo guiaba y desarrollaba a CAF. Sintetizaría su ejemplo de cómo vivir en todas las fases de la vida de la siguiente manera: darlo todo y dejar ir. For me, his vocation guided him always. He generously shared the wisdom of his work on the path with all of us until the end. What drew me to him was his freedom and his love.
You could totally trust him to be there. There was never a doubt that he cared. Actually, he accompanies me every day. Para mí su vocación lo guió siempre. Generosamente compartió la sabiduría de su trabajo en el camino con todos nosotros hasta el final. Lo que me atrajo a él fue su libertad y amor. Se podía confiar totalmente en que él estaría allí para uno. No cabía dudas de que le importabas. En realidad, él me acompaña todos los días. Every one of you, the sons and daughters I meet, shares how he touched them. Yet we're all different, and he related to us as each of us needed. No one seems to feel left out or not considered. How is that? I think he never demanded anything from us. This made me feel free to make my own journey. He encouraged me to trust myself. He gave me challenges to prove it. He supported me along the way. He finally taught me how to grow old and leave behind what I don't need anymore. He took me to silence. Cada uno de los hijos e hijas, ustedes, que conozco, comparte cómo el señor Jorge los movilizó. Sin embargo, todos somos diferentes. Él se relacionó con nosotros como cada uno de nosotros necesitaba. Nadie parece sentirse excluido o no considerado. ¿Cómo puede ser esto? Creo que él nunca exigió nada de nosotros. Esto me hizo libre para hacer mi propio camino. Él me animó a confiar en mí misma. Me dio desafíos para demostrarlo. Me apoyó a lo largo de mi caminar. Y finalmente me enseñó cómo envejecer, dejando atrás lo que ya no necesito. Él me condujo a adentrarme en el silencio. What an integral, beautiful, and simple life. That goodness brings me to tears of joy. I'm not alone. He showed us a path of sanity, love, and peace with his life. Qué vida tan integral, hermosa y simple. Esa bondad me trae lágrimas de alegría junto a ustedes. Con su vida, él nos mostró un camino de sensatez, amor y paz. I found a definition of real love in the teachings. Unconditional participation and offering, impartial service to souls, renouncement to self. For me, Señor Jorge embodied real love, for us to know how it is, how it helps souls in the world, and how it brings us all together. Encontré una definición del amor real en las enseñanzas. Participación y ofrenda incondicional. Servicio imparcial a las almas, renuncia a uno mismo. Para mí, el señor Jorge encarnó el amor real para que todos nosotros supiésemos cómo es, cómo ayuda a las almas en este mundo y cómo nos une. Thank you, Señor Jorge, for being a real friend. You hold the vocation of love in front of me to always remember the journey I am on to unfold the human being in my life. Gracias, señor Jorge, por ser un verdadero amigo. Usted sostiene la vocación de amor frente a mí para que recuerde siempre el camino en el que estoy, que es desenvolver al ser humano en mi vida. Señor Jorge gave some advice about life when asked. This is what I said. Be curious and try not to get angry. El señor Jorge dio algunos consejos sobre la vida cuando se le preguntó. Sé curioso y trate de no enojarse.
Once I asked him how to be more permanently with the Divine Mother. What I remember, he said, be grateful for friends and understandings. Offer love at her feet. And be grateful for even recognizing what I receive and being able to understand her presence. Thank you. Una vez le pregunté cómo estar más permanentemente unida con la Divina Madre. Lo que recuerdo que dijo es, agradezca por los amigos y por las comprensiones. Ofrende amor a sus pies y agradezca por poder reconocer lo que recibe y por ser capaz de comprender su presencia. Muchas gracias. Thank you, Jean. Thank you very much. Gracias, Noemí, gracias, Jean, por las palabras. Y bueno, seguimos directamente ahora a un video que muchos van a recordar de este momento, aquellos que participaron de esta asamblea. Este video nos fue brindado por nuestro querido caballero maestre Bob Toast. Vamos a asistir el video todos juntos. Little pebble upon the sand, now you're lying here in my hand. How many years have you been here? I am so thankful at having been given the opportunity to make some comments about our friend, Senor Jorge, and how he affected my life and the lives of others in CAF. Senor Jorge was our teacher, but he was also our friend and a very real person. I learned this the very first time I met him, when we finished off a morning meeting by walking across the street where he bought himself a Big Mac for lunch. From the ordinary, we expand into the extraordinary. A more fun case in point is his memorable participation in one of the magic shows that I used to do at the assembly every year. He came up with a very special prop to use, a black wig. At the last trick of the magic show at the assembly, I told Senor Jorge and the audience that he would make everybody in front of him disappear. The audience was glued to the stage with attention. At this point, I placed a tablecloth over Senor Jorge's head. He exclaimed, "I see nothing. Everybody is gone. You did it, Bob. Everybody has disappeared. How do we get them back?" At this point, I removed the tablecloth, and lo and behold, he was standing there with a silly black wig on his head. There was Jorge Waxenberg, Grand Master Knight of CAF, standing at the front of the stage with this absurdly comical black wig on top of his head. The CAF crowd went wild with laughter. As the laughter died down, he brought me to the front of the stage with him. "Bob," he said, "I want to ask you one question before you leave the stage. Why do you do all this?" referring to the yearly magic show. Looking at the uniformly smiling faces of everyone in the audience, I remarked, "I just want people to be happy." There arose from the audience a loud, spontaneous, and happy applause. This is actually one of the most important things I learned from Senor Jorge. Among all we do and learn together, in the end, we are friends, and we are destined to be happy together. By the way, if anyone has a picture of Senor Jorge with his black wig, please share.
estoy seguro que muchos se recuerdan de esta asamblea. Y bueno, muchas gracias, Bob, por recordarnos ese momento también tan especial. Thank you, Bob. Thank you very much for this moment. Thank you. Bueno, seguimos, ¿no? Ya caminando para el final. El último video que se ha preparado, que estamos llamando de despedida del señor Jorge. Vamos a asistir a este video. Pero en la primera, con el corazón y la cabeza también. Al comenzar dijimos que lo que hemos hecho y que creo que se puede percibir a través de los agradecimientos que hemos hecho, la magnitud de la obra que hemos hecho, la hicimos entre todos. Sigamos trabajando de la misma manera, muy unidos entre nosotros, así como lo que hicimos hasta ahora lo hicimos todos juntos, así sigamos trabajando todos juntos, estimulándonos, apoyándonos, aconsejándonos mutuamente en nuestra labor espiritual, tanto la que realizamos en nosotros mismos como la que efectuamos en la sociedad. Por encima de las personas que somos, miremos siempre a nuestro ideal espiritual y trabajemos con perseverancia, fervor y alegría sana para realizarlo en nuestra alma y en la sociedad para bien de todas las almas. Muchas gracias. Invitamos a la Dama Gran Maestre para el cierre de este momento de homenaje. Querida Dama Gran Maestre, por favor, para el cierre. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar hoy presente, acompañándonos mutuamente en este homenaje, en esta, no podemos decir despedida, porque no podemos separarnos nunca, ¿no? Así que el señor Jorge siempre va a estar en nuestro corazón, y estoy segura que muchos otros aquí presentes tendrían hermosas anécdotas también para contar respecto de su experiencia con el señor Jorge. Así que bueno, hay una dirección de correo que vamos a mostrar enseguida. Los invitamos a los que quieran compartir alguna experiencia, pueden hacerlo allí, y eso vamos a buscar la forma de publicarlo para que todos puedan disfrutar de estos recuerdos tan lindos. Y bueno, nos tenemos que despedir. Nuevamente agradecer a todos los que colaboraron en este homenaje y a todos los que participaron acompañando este homenaje, y sigamos, como dice el señor Jorge en estas últimas palabras que vimos, trabajando juntos. Así que bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias.